Bueno, vamos a trabajar un momento con la parte de estadística. Así que en esto nos vamos a concentrar. Veremos inicialmente que la estadística es una rama, decimos que es una rama de las matemáticas. Es importante que analicemos este concepto porque nos sirve para entender probabilidad y nos sirve para entender la estadística general. Entonces decimos que estadística es la rama de las matemáticas. Así vamos a decir. ¿Qué es la estadística? Es una rama de las matemáticas, pero también la consideramos ciencia. Y esto es porque tiene un método y tiene técnicas, por supuesto. Decimos que es una ciencia porque está sistematizada. Es un sistema en sí mismo. Es capaz de ordenar la información, llámese a estos datos, y presenta los datos de un determinado fenómeno. Los datos de un fenómeno, la estadística los sistematiza, los ordena y nos lo presenta. Por ejemplo, podríamos hablar de la diabetes y toda la información de personas, mujeres y hombres, por grupos etarios, jóvenes, adultos de mediana edad, adultos mayores, en fin, la estadística, siendo ciencia, sistematiza la información, la ordena y nos la presenta. ¿Qué nos presenta? Los datos de ese fenómeno dado. Ahora, luego nosotros vamos a definir siempre la estadística y decimos que tenemos dos tipos de estadística: una estadística descriptiva y una estadística inferencial. Repito, ¿en cuántas partes se podría subdividir la estadística? En dos: estadística descriptiva y estadística inferencial. Si me tocara a mí definir qué es la estadística descriptiva, diremos que es un conjunto de técnicas y métodos. ¿Qué es la estadística descriptiva? También es una ciencia, ¿no? ¿Qué es? Es un conjunto de técnicas y métodos, es decir, está formada de técnicas y métodos. ¿Y esto con qué objetivo? Para recolectar, organizar y presentar tablas, gráficas y diagramas. Yo quiero saber, por ejemplo, cuál es el número probable de personas que tenemos con diabetes, personas que sufren hipertensión. Es la estadística descriptiva que me permite, gracias a sus técnicas y gracias a sus métodos, recolectar, organizar y presentar toda esa información para mostrarla en tablas, gráficas y diagramas. Entonces, de acuerdo a eso, ¿en cuántas partes se subdivide la estadística? En la descriptiva, que es un conjunto de técnicas y métodos. ¿Con qué objetivo? Para recolectar, organizar y presentar información en tablas, en gráficas y diagramas. Y también en estas técnicas numéricas me permite a mí calcular medidas estadísticas. ¿Cuáles tipos? Por ejemplo, medidas de centralización, medidas de variación. Ahora, estas son medidas de centralización, medidas estadísticas, ¿de acuerdo? Eso me lo da la estadística descriptiva. Ahora, ¿qué me aporta a mí la estadística inferencial? Al igual que la estadística descriptiva, es un conjunto de técnicas y métodos. Recordemos que son técnicas y métodos que tienen un solo objetivo: sacar conclusiones generales de un estudio determinado. Esto me permite a mí deducir leyes, entender cómo se comporta un fenómeno, aplicar a las decisiones, es decir, se aplica a una decisión. Por ejemplo, gracias a la estadística descriptiva, yo podría ver tablas en la cual se muestra, por ejemplo, las enfermedades en nuestro país. ¿Por qué en mayo aumentan las enfermedades estomacales? Y entonces, a partir de ahí, puedo sacar conclusiones, porque me permite a mí deducir ciertas leyes, ciertos patrones de comportamiento de un determinado fenómeno. Y entonces, si alguien es doctor, por ejemplo, puede aplicar decisiones en una unidad de salud de una zona determinada, o el biólogo en una zona determinada, o un maestro en sus secciones puede determinar
cómo se comportan ciertas poblaciones, y entonces gracias a eso que está aprendiendo a aplicar y sacar conclusiones que nos permitan sacar modelos en un momento determinado. Entonces, lo más importante que hemos visto es que la estadística se divide en dos: estadística descriptiva y estadística inferencial.